Conversamos ahora con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Doctor Bernucci, muy buenas tardes, bienvenido a CNN. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su reacción a la medida que ha anunciado el gobierno, doctor, que toda la región metropolitana pasa a fase 2? Bueno, la verdad es que es una medida que es bastante dolorosa. Nosotros comprendemos la pesadumbre que causa esta noticia principalmente en las personas, en muchas de las cuales ya se les había olvidado un poquito del COVID. La verdad que es bastante doloroso. Sin embargo, nosotros creemos que era una noticia que era cuestión de tiempo que sucediera y que tiene ciertos ribetes positivos, por decir de alguna forma, desde el punto de vista técnico, que sea toda la región metropolitana y no se haya sido por sectores. ¿Le parece positivo eso, digamos, que se abandone esta lógica de que cada comuna se vaya moviendo independientemente y se tome una medida que sea para toda la región? Efectivamente, nosotros señalamos desde un inicio de la pandemia que todas las medidas, sobre todo las medidas restrictivas y de manejo de la pandemia, tenía que tomarse todo el Gran Santiago como una gran ciudad, una sola gran ciudad. La verdad es que la interdependencia geográfica y la interdependencia funcional que hay entre comunas, la verdad que es sumamente elevada. Nosotros vimos cómo las cuarentenas dinámicas y otros confinamientos, ¿no es cierto?, que eran parcializados y sectorizados, donde muchas veces la separación era una cuadra o incluso una calle, la capacidad que tiene el Estado o el gobierno regional o la propia militares de poder controlar eso es total, lo hace totalmente no funcional, y efectivamente que esto sea por lo menos de la conurbación urbana del Gran Santiago nos parece que a lo menos ya está permeando lo que la sociedad científica, lo que el Colegio Médico, incluso lo que el mismo Consejo Asesor decía en su momento sobre este tipo de medidas. Las medidas de la fase 2, doctor, básicamente cuarentena los fines de semana y una serie de restricciones que ha detallado el gobierno durante esta jornada, ¿son medidas que son efectivas para controlar la propagación del coronavirus? Mira, es una excelente pregunta, Daniel, principalmente porque cuando nosotros presentamos nuestro plan al gobierno, que fue previo a que saliera el plan paso a paso, la verdad es que nosotros como colegio y la sociedad científica habíamos presentado un plan que traía 4 fases, y justamente la fase que no traía era esta fase de transición durante los fines de semana. Por lo tanto, es una muy buena pregunta, por lo menos plantear que si realmente ayuda a disminuir los contagios o no. Sin embargo, si uno ve el vaso medio lleno, lo que sabemos hoy en día es que, por ejemplo, las últimas publicaciones internacionales dan un rol a los contagios intradomiciliarios un rol muy, muy importante, y en ese sentido las juntas de fin de semana, ¿no es cierto?, las fiestas de los fines de semana podría ayudar a disminuir en ese punto. Lo segundo es que nosotros creemos de todas maneras que una de las cosas bastante débiles que había estado en la pandemia era la comunicación de riesgo, y eso se transformaba en actuaciones individuales donde disminuían las precauciones y disminuía, ¿no es cierto?, la sensación de que todavía estaba la pandemia. Nosotros creemos que por lo menos este retroceso en eso nos va a ayudar mucho. Para muchos este retroceso fue un balde de agua fría, un mazazo, fue una comunicación de riesgo pura y dura, y en ese sentido por lo menos creemos que va a ser súper positivo. O sea, ¿la señal puede ser tanto más importante que el detalle concreto de las medidas? Yo creo que efectivamente es una señal potente, y efectivamente esta comunicación de riesgo que muchas veces había estado muy contradictoria, por un lado una autoridad diciendo que nos cuidáramos, por otro lado se relajaban las medidas, creemos que esta señal va a ser muy, muy potente y ojalá nos ayude a disminuir los contagios. Creemos sí que debe ir acompañada de un esfuerzo superior también en las autoridades estatales, en los privados, sobre, por ejemplo, señales en potenciar mucho más el teletrabajo, las personas que se tenían pensado volver, que se mantengan, las personas que podemos pasar al teletrabajo, mantenerlas, porque así como disminuimos la movilidad los fines de semana con esta cuarentena de fin de semana, podríamos también disminuir la movilidad y las aglomeraciones, por ejemplo, en el Transantiago los días de semana. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted en este momento, con las medidas que se toman y con cómo va a quedar Santiago bajo fase 2? A ver, está todavía el doctor, sí, ahí lo vemos nuevamente. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Cuáles son los principales focos de contagio o de peligro que siguen de alguna manera vigentes, pese a que se tomen estas medidas? Aquí lo más preocupante es que no logremos bajar los contagios o no se logre controlar los contagios. Y en ese sentido es que en vez de que, ¿no es cierto?, la velocidad de contagio disminuya, que la cantidad de casos activos disminuya, que el R específico
se pegue, ¿no es cierto?, una detención y empiece a disminuir, que esto siga aumentando y que finalmente terminemos con medidas mucho más duras, mucho más dolorosas, con confinamiento, que ya todos sabemos lo que significa y que a todos nos trae muy malos recuerdos. Yo creo que si logramos transmitir, ¿no es cierto?, esta sensación de que el virus todavía está, de que efectivamente estas medidas puedan tener un efecto finalmente en la cantidad de contagios y con un fortalecimiento en paralelo de la trazabilidad, yo creo que podemos andar bien. Si no, lo que peor que nos puede pasar es que terminemos de una fase 3, fase 4, ¿no es cierto?, una fase 2 y finalmente volver a los confinamientos con todos los problemas que ello significa. Se han hecho algunos cambios a la fase 2. En el anuncio de hoy día también se dice que los restaurantes van a poder atender en las terrazas y que los colegios que ya hayan abierto a clases presenciales van a poder mantener esas clases. ¿Qué le parecen esas dos modificaciones? Mira, la primera modificación referente a los restaurantes, la verdad que a nosotros nos habría gustado que fuera un poquitito más restrictivo. Ahora también, hoy día viendo el vaso un poco medio lleno, efectivamente la evidencia internacional nos señala que el contagio por aerosoles juega un rol mucho más preponderante de lo que se pensaba en una primera etapa y por lo tanto los espacios abiertos podrían dar un grado mayor de protección que los espacios cerrados y por lo tanto, viendo el vaso medio lleno, por ahí quizás pudiera ser no tan malo. Ahora, referente a los colegios, la verdad es que nosotros como colegio médico hemos señalado de que las comunidades educativas, profesores, padres apoderados, los mismos alumnos y las autoridades deben sentarse a conversar. Ahora, los colegios que ya están funcionando, si lo han hecho adecuadamente, si las medidas que se han tomado no han generado mayor cantidad de contagios, nosotros creemos que al igual como muchos otros países de Europa, debemos hacer todo el esfuerzo para mantener esas comunidades andando. Si esas comunidades educativas se pusieron de acuerdo y han funcionado hasta ahora, nosotros creemos que puede mantenerse el funcionamiento. A las comunidades educativas que todavía no logran ponerse de acuerdo, yo creo que no tenemos que esperar el 2021, sino tienen que hacerse los cambios ahora, las conversaciones ahora, las mejores ahora en esos sitios educacionales para que eventualmente el 2021 puedan abrir. Nosotros creemos que efectivamente en la apertura de colegios, otros países también nos han señalado así, de que es una medida que debe realizarse con todos los cuidados que se necesitan y con la conversación necesaria entre las comunidades educativas y las autoridades para que esto pueda materializarse y no seguir perdiendo, ¿no es cierto?, toda la ganancia o toda la pérdida social que están teniendo los niños encerrados en sus casas. Doctor, usted lo decía, esto es un balde de agua fría, de alguna manera es una señal para tomar conciencia, pero también es algo muy complicado para muchísimos santiaguinos. ¿Usted cree que esto significa que nos vamos a tener que acostumbrar a un verano con medidas restrictivas muy estrictas en la región metropolitana? ¿O podría ser que rápidamente podamos salir nuevamente de esta fase 2 para Navidad, Año Nuevo, ya estar en fases más avanzadas? ¿Cómo ve lo que va a pasar en las próximas semanas? Mira, la verdad es que es una situación que es complicada. Hay comunas en el sector sur y poniente de Santiago que habían aumentado en un 50, un 60% sus casos en las últimas semanas. Y eventualmente esto puede ser un freno precoz para que no siga produciéndose ese aumento y para que eso no termine diseminándose por todo Santiago. La verdad es que nuestras proyecciones que nosotros habíamos hecho, nosotros veíamos el gran pic de, entre comillas, la segunda ola para finales del verano. Estamos hablando entre las primeras semanas de marzo y las últimas semanas de abril. La verdad es que el gobierno adelantó esa condición hacia enero. Lamentablemente nosotros no tenemos esos modelamientos que el gobierno ha señalado, ni tampoco conocemos los expertos quienes lo han hecho. Pero sí existe la posibilidad, digamos, mientras no tengamos una trazabilidad lo suficientemente robusta, de que tengamos estos pic y caídas, y que eventualmente estemos traspasando entre avances en el plan y retrocesos en el plan. Entonces, eso es mientras no tengamos la robustez suficiente en la trazabilidad, mientras todavía el 40-50%, perdón, entre el 50 y el 60% de los casos estén apareciendo de forma espontánea y no por seguimiento, mientras estemos ubicando solamente entre 2 a 2,5 contactos por cada caso, la verdad es que es bastante probable que tengamos que ir en avances y en retrocesos de acuerdo a la fluctuación de casos que tengamos en la región metropolitana. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, Daniel. Un abrazo.